Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. La tentación, la prueba. Son dos conceptos que muchas veces no los entendemos o muchas veces los mezclamos o muchas veces pensamos que es lo mismo. Cuando estamos siendo tentados, hay veces que decimos, estoy siendo probado. O cuando estoy siendo probado, hay veces que uno dice, estoy siendo tentado. Pero hoy vamos a hablar de estos dos conceptos, la tentación y la prueba, ya que son dos experiencias muy diferentes, que tienen objetivos muy diferentes, que son provocados por seres muy diferentes y que cuando tú lo logres entender, vas a ver la tremenda bendición o la tremenda frustración que eso puede provocar en tu vida. La tentación. Vamos a empezar a hablar de la tentación y vamos a ver cómo la Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 1, donde dice que la tentación es provocada por el enemigo de nuestras almas, o sea, el diablo. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, las tentaciones son provocadas por el maligno. También la tentación es provocada, dice la Biblia, en Santiago, capítulo 1, de esta manera. Dice así: dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no es el causante de la tentación. Entonces, ¿quién es? Es el diablo. O también dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos una concupiscencia que muchas veces es la que nos induce hacia el mal, nos induce hacia la tentación, nos induce hacia aquellas cosas prohibidas, nos induce hacia aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces no es algo que Dios esté provocando en ti, sino que es algo que o bien la concupiscencia es la que te está conduciendo hacia eso, o bien es el maligno el que te está tentando. También tenemos que entender que la tentación tiene un objetivo para desviarnos del camino de Dios, para caer en pecado o en desobediencia. Eso lo hace el maligno para poder él hacer lo que la Biblia nos dice en Juan 10:10, que él viene a robar, hurtar y destruir. Entonces, cuando él logra que tú caigas en tentación, que la tentación te venza, entonces ahora sí, él te puede robar, te puede matar o te puede destruir. También la palabra de Dios nos dice que la tentación tiene un límite. Dice en 1 Corintios 10:13 que Dios no va a permitir que tú seas tentado más de lo que puedas resistir. Así es que la próxima vez que tengas una tentación, piensa que tienes a alguien que te puede ayudar a salir adelante y vencerla. Ahora, ¿qué es la prueba? Para nosotros entender qué es la prueba, vamos a ver en un libro que Dios nos dejó, que es el libro de Job, donde ahí habla cómo un hombre fue probado en este libro de Job. Aquí nos lo explica. Es un libro que tiene muchos capítulos, porque sin duda es algo que Dios quería que tú y yo entendiéramos muy bien cuál es el propósito de la prueba. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1,
hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Esas eran las características de Job, mas sin embargo fue probado. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Lo vamos a extraer de aquí, de este libro, para poder entender por qué vienen las pruebas. Muchas veces han venido pruebas a tu vida que tú no lo entiendes. Y cuando no lo entiendes, eso provoca frustración, provoca coraje, provoca duda, provoca incredulidad. En el caso de Job, dice la Biblia que él era un hombre perfecto, según lo que dice la Biblia. Pero más sin embargo fue probado. ¿Y de qué manera fue probado? Dice que primero vinieron pérdidas materiales, después vinieron pérdidas familiares, sus hijos. Después vinieron pérdidas de salud, se enfermó. Y por último quedó abandonado, porque su misma esposa lo abandonó. Tal vez tú que estás viendo este video has tenido pérdidas y pérdidas muy fuertes en tu vida. Pruebas que han venido muy fuertes a tu vida. Por eso es importante que uno entienda qué son las pruebas para que uno salga adelante. La Biblia nos muestra que Dios tenía un propósito a través de las pruebas. Y de la misma manera es con cada uno de nosotros cuando vienen las pruebas. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene? En primer lugar, era un propósito con relación a Job. Aunque Dios decía que él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre perfecto, mas sin embargo, él no alcanzaba a entender esas dimensiones en sí mismo. ¿Y cuándo fue cuando las comprendió? Cuando fue probado. Entonces la prueba tiene el objetivo de que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos el potencial que hay allá dentro de nosotros, que Dios ha depositado en nosotros y que a través de la prueba es como nosotros lo podemos descubrir. También la prueba tenía el propósito de que Job pudiera conocer realmente quiénes eran sus verdaderos amigos y quiénes no eran sus verdaderos amigos. Cuando viene la prueba, de la misma manera, uno conoce al ser humano en una nueva dimensión. Aún a la misma familia la conoce en una nueva dimensión. A través de la prueba, tú te das cuenta con quién realmente cuentas y con quién realmente no cuentas. Y por otro lado, también a través de la prueba, dice la Biblia que Job conoció a Dios de una manera muy diferente a como él lo conocía. Lo dijo en estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso significa que a través de la prueba, muchas veces uno solamente conoce a Dios de una manera nominal, de una manera religiosa. Uno no diferencia a Dios de otros dioses, de otros ídolos, de otras creencias, de otras religiones. Uno se confunde. Pero a través de la prueba, tú te das cuenta que Dios es un ser poderoso. Te das cuenta que Él es un ser muy personal. Te das cuenta que tú cuentas con Dios. Te das cuenta que Dios tiene un propósito a través de las pruebas, que fue lo que encontró Job. ¿Cómo podemos nosotros vencer la tentación y cómo podemos ser vencedores a través de la prueba? Para poder uno vencer la tentación, dice la palabra de Dios que Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 26, versículo 41, Él les dijo de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es una de las maneras de vencer la tentación, a través de la oración. También a través del Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: hay que pedir a Dios que no nos deje caer en tentación. Entonces, la manera por la cual nosotros podemos vencer la tentación es a través de la oración.
Si tú no oras, si tú no buscas a Dios, entonces vas a sucumbir cuando venga la tentación sobre tu vida. ¿Cómo podemos nosotros ser victoriosos en la prueba? En primer lugar, tenemos que confiar en aquel que es nuestro Dios. Tenemos que descubrir también aquellas cosas que Dios ha depositado en nosotros y que solamente las descubrimos a través de las pruebas. Hay veces que nosotros mismos no creemos en nosotros mismos, nos limitamos nosotros mismos, perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la credibilidad, pero a través de las pruebas es como nosotros empezamos a descubrir dimensiones de fe, dimensiones del poder de Dios que nunca lo habíamos visto antes. Por eso es que nosotros debemos de confiar en Dios. La palabra de Dios nos muestra que después de que Job pasó por toda esa serie de pruebas, dice la Biblia que al final Dios le multiplicó todo al doble. De la misma manera son las pruebas. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las pérdidas, cuando vienen cosas difíciles de soportar, si tú te mantienes, si tú conoces más de Dios, si tú confías en Dios, entonces vas a ver que al final de la prueba, todo esto fue para tu crecimiento, para tu madurez, para tu progreso y para tu bendición. Que Dios te bendiga.